Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quiero darle la más cordial bienvenida a la Teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Toro Merlo y soy profesora de Clínica Obstétrica de esta facultad. Quiero recordarles que las teleclínicas ECO las realizamos por una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy vamos a tratar un tópico, vamos a decir, diferente, en el sentido que nos vamos a referir a una malformación congénita y específicamente vamos a hablar de la hernia diafragmática congénita. Quizás es una patología o una situación que no estamos acostumbrados a ver todos los días. De hecho, que cuando uno revisa la bibliografía, ve que algunos autores dicen que uno en 3.000, otros llegan hasta uno en 25.000, de tal manera que no es una situación frecuente, pero que cuando se presenta necesita el conocimiento para en un manejo multidisciplinario de esta patología, y es lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. Porque a pesar de los adelantos en medicina materno-fetal, en cirugía fetal y en cuidados neonatales, la mortalidad en muchos de estos casos es elevada y puede depender del centro donde se atienda esta patología. Entonces es importante que el obstetra, vamos a decir, del ejercicio diario común y corriente, esté consciente dónde puede referir a este tipo de pacientes para que le pudiera ser resuelto su caso o atender en unas mejores condiciones. Esta presentación lo vamos a hacer a través de la discusión de un caso clínico que va a presentar el doctor Eduardo Taipe Arrioja, quien es médico residente de tercer año del programa de especialización en obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Y para la discusión del caso en sí, de la patología, nos van a apoyar dos especialistas que tienen amplia experiencia, sobre todo en lo que es el diagnóstico y en el manejo de todas las patologías fetales. Y hablamos del doctor Rosnel Amundaray Mara, quien es médico ginecobstetra con especialidad en medicina materno-fetal, adjunto al servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital Miguel Pérez Carreño y adjunto al servicio de medicina materno-fetal de la maternidad Concepción Palacio. Y nos acompaña también la doctora Estefanía Robles Trota, quien es también médico ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, adjunta al servicio de alto riesgo del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y además es profesora de la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. La doctora Robles también tendrá su cargo al final de la presentación de caso de hacer un resumen de todos los aspectos teóricos que vamos a tratar en la mañana de hoy. Sin más, quiero darle la palabra al doctor Eduardo Taipe para que nos haga la presentación del caso clínico. Buenos días, primero que todo, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Mi nombre es Eduardo Taipe, médico cirujano, residente de tercer año del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. El día de hoy, el caso clínico va a tratar sobre malformación gastrointestinal fetal, hernia diafragmática congénita. Procedemos a la presentación del caso clínico, paciente LJ de 21 años de edad. El motivo de consulta fue control prenatal. Se trata de paciente de 21 años de edad, primigesta, incierta, natural y procedente de Acarigua, Estado Portuguesa, quien acude a consulta para control prenatal el 12/6 del 2024 con embarazo simple de 35 semanas más un día por eco del primer trimestre. Se evalúa y se decide su ingreso. Entre los antecedentes obstétricos de importancia, primigesta incierta, un peso estimado fetal de 2,519 kilos para el 12/6 del 2024. En el embarazo actual, números de controles prenatales 8 no documentados. La paciente refiere amenaza de aborto a las 5 semanas de gestación, por lo que acude a médico tratante e indican progesterona 200 microgramos cada 12 horas vía oral por 7 días.
refiere inductores de maduración pulmonar a las 34 semanas con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis por indicación de médico tratante. Las ecografías realizadas y presentadas por la paciente, la primera fue el 5-2 del 2024, que reporta un embarazo simple de 16 semanas más un día de gestación, hernia diafragmática izquierda. La segunda, una ecografía del 12-6 del 2024, que reporta un embarazo simple de 36 semanas por fecha de última regla, una hernia diafragmática congénita izquierda, ecocardiograma y neurosonograma normal aparentemente y un perfil hemodinámico materno-fetal normal. Al examen físico de ingreso, la paciente ingresa con tensión arterial de 109/68, frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto y frecuencia respiratoria de 17. Se evalúa paciente en buenas condiciones generales, afebril, euneica, hidratada. Piel, turgor y elasticidad conservada. Mama simétricas, complejo areola-pezón indemne. Cardiopulmonar estable. Abdomen gestante, altura uterina de 28 centímetros, feto único, longitudinal podálico. Dorso fetal derecho, movimientos fetales positivos, frecuencia cardíaca 138. Dinámica uterina negativo. Genitales externos normoconfigurados. Al momento de la evaluación no se evidenciaban secreciones y sangrado. Al tacto, un cuello posterior largo cerrado. Extremidades simétricas sin edema. Neurológico conservado. Los laboratorios de ingreso de la paciente son del 12-6 del 2024, que reportaban hemoglobina 12.3, hematocritos 39.7, plaquetas 281, glóbulos blancos 12.1, PT en 1.03, PTT en -1.2, glicemia 77, urea 8, creatinina 0.54, un uroanálisis no patológico, HIV y VDRL negativos y tipiaje sanguíneo o positivo. La paciente se ingresa bajo el diagnóstico de un embarazo simple de 35 semanas más un día por eco del primer trimestre, malformación gastrointestinal fetal, hernia diafragmática izquierda, presentación podálica, sobrepeso con un índice de masa corporal de 27.8 kilogramos sobre metros cuadrados, polidrácneos, pielectasia fetal bilateral leve, arteria umbilical única y sobrepeso con índice de masa corporal de 27.8 kilogramos sobre metros cuadrados. La ecografía que se le realizó a la paciente institucionalmente fue el 21-6 del 2024. Como pueden evidenciar en la imagen, se puede evidenciar una imagen de corte axial de tórax fetal, donde se evidencia una imagen anecoica alargada que es subjetiva del estómago. Esta se encontraba retrocardíaca. En la siguiente imagen se realizó lo que fue la medición del índice pulmón-cabeza, el cual arrojó 1.4. En la imagen se puede evidenciar un corte axial de pelvis fetal donde se le coloca Doppler color evidenciando una arteria umbilical única. Y en la siguiente imagen donde se hizo la medición del ILA, el cual arrojó 262, que llevándolo a las tablas percentiladas estaba entre el percentil 95 y 97.5, más hacia el percentil 97.5, según Moore. El plan con la paciente para el momento del ingreso fue continuar con las vitaminas del embarazo, cultivo de secreción vaginal, ecografía obstétrica institucional, urocultivo más antibiograma, las interconsultas tanto por el servicio de unidad de terapia intensiva neonatal y cirugía pediátrica, y se ingresó a la paciente al cumplir las 37 semanas. Las preguntas al panel de especialistas son las siguientes. ¿Cómo debe ser el seguimiento durante el embarazo con esta condición fetal? ¿Cuál es el pronóstico fetal de esta patología? Y si existe algún tratamiento intrauterino, ¿cuándo debe finalizar el embarazo y cómo se debe realizar la resolución de esta gestación? Muchas gracias al doctor Eduardo Taipe por la presentación del caso clínico. Y yo le tengo una pregunta, doctor Taipe, de la historia clínica. ¿Puedo intuir por la presentación de caso que esta paciente estaba realizando control prenatal en otro centro hospitalario? Y si eso es así, ¿cuál era el nivel de atención de ese centro hospitalario? Si estaba realizado por obstetra o por médico general. La paciente, una vez que llegó al servicio de alto riesgo obstétrico de nuestra institución, la paciente acudía de Acarigua, Estado Portuguesa, y sí, contaba con un control prenatal en su estado y estaba realizado por un obstetra. Incluso el diagnóstico se lo realizaron a las 16 semanas de gestación. Ok. También viene la historia, dos evaluaciones como muy distantes, no sé si es por resumir la historia nada más, o ella fue vista
varias veces dentro de su control prenatal, porque tuvimos una evaluación en febrero y después otra en junio. ¿Ella fue evaluada a lo largo del embarazo o el control fue irregular? No fue un control regular. Sobre lo que pasa es que los ecos que se colocaron en el caso clínico fueron los más relevantes y los que estaban abstracto el caso como tal. Se resumió la historia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos aquí compañeros especialistas que vamos a discutir el caso, una patología, como decimos, no muy frecuente, y yo quisiera, antes de la patología, dentro del caso clínico, esta paciente tuvo una amenaza de aborto a las 5 semanas y le indicaron 200 miligramos de progesterona cada 12 horas vía oral por 7 días. Estamos de acuerdo con este tratamiento en la amenaza de aborto y de estar de acuerdo en algunos casos con el uso de progesterona. Esta sería la patología y la vía de administración. Sí, bueno, con respecto a las amenazas de aborto, hay que recordar que no siempre es por déficit de progesterona. Entonces, realmente se debe evaluar muy bien si está o no la presencia de cuerpo lúteo, que es una de las indicaciones de la progesterona en la gestación inicial, en el caso de tener sangrado o amenaza de aborto bien definida, porque en nuestro medio vemos muy frecuente que se envía la progesterona indiscriminadamente sin ni siquiera tener el diagnóstico, simplemente para ver, para prever que pase algo. Entonces no es la indicación. Con respecto a la posología, tampoco estoy de acuerdo. En este caso, la vía de elección debe ser la vía vaginal. Y ya en las últimas investigaciones se establece que la absorción por vía vaginal es mucho mayor que por vía oral. Hay que definir la dosis, puede ser 200 sin ningún problema. Sin embargo, lo indicado en la amenaza de aborto por deficiencia del cuerpo lúteo es 100 miligramos. Exactamente. Entonces, esto es importante porque, como usted muy bien dice, se usa indiscriminadamente Sí. la progesterona en caso de que están o no están indicados, pues, fármacos que además tienen un alto costo y que no necesariamente va a causar algún beneficio en las amenazas de aborto. Y a mí me llama la atención que con todas esas evaluaciones previas, en ninguno de los, además del diagnóstico de la hernia diafragmática, las otras patologías que se encontraron y que se describen allí al final fueron detectadas a lo largo del embarazo, la arteria umbilical úrica, la situación renal. Tengo entendido que no han sido detectados previamente, se detectaron ya posteriormente cuando ingresa a la consulta de alto riesgo obstétrico, y bueno, hay que ser bastante minucioso cuando se evalúa una patología como la hernia diafragmática, porque aunque no es en su mayoría, sí puede estar asociado a síndromes genéticos y a síndromes cromosómicos. Entonces siempre la evaluación debería estar a cargo de un perinatólogo o un médico materno-fetal que haga por lo menos el seguimiento ecográfico, porque pues estos pacientes sí tienen un riesgo elevado de tener alguna asociación a una patología cromosómica o genética, que bueno, en este caso ya nos estaba dando indicios con la alteración renal, la arteria umbilical única. Entonces siempre que hay que ser bastante minucioso y sin duda tiene que ser un caso que escale a un perinatólogo o un médico materno-fetal para el seguimiento ecográfico. Si nosotros encontramos, don Daray, esta patología a lo largo del embarazo, digamos las 16 semanas, como se le encontró a ella, ¿estaría indicado hacer una amniocentesis en ese momento o una evaluación citogenética? Realmente lo indicado ecográficamente hablando es buscar todo lo que se pueda y evaluar minuciosamente la anatomía fetal, por lo que decía Estefanía. Hay que buscar asociaciones de esta patología con otros hallazgos que nos puedan acercar a un diagnóstico genético o cromosómico. Ahora, respondiendo a la pregunta, y relacionado con lo que acabo de decir, por supuesto que debemos hacer estudio invasivo, porque así diagnosticaríamos y tendríamos en el papel si se trata de una patología cromosómica o genética, en el caso de querer saber. Porque también es muy común que hagamos un cariotipo fetal y nos salga normal.
Pero hay que saber que tenemos dos grandes grupos de patologías y unas son cromosómicas, gran conocidas, Down, Turner, Patau, Edwards y George, pero tenemos las patologías genéticas, aisladas, solamente un gen que puede ocasionar también esta malformación. Entonces, esto los obstetras y los médicos materno-fetal perinatólogos tienen que saber, porque pasa muy frecuente que tenemos un cariotipo totalmente normal con muchas malformaciones en un feto. Y no podemos decirles que está todo bien a los padres. En términos de porcentajes en etiología, digamos que una gran mayoría está asociada a genética o pueden haberlas, o la mayoría son al azar. Más del 20-25% se asocia a malformaciones genéticas y entre el 10 y el 13% a malformaciones cromosómicas. Entonces sí hay una alteración de prácticamente más del 30% a que esté asociado a alguna otra causa cuando lo juntamos las dos entidades más grandes. Factores externos que pudieran influir en el origen de la hernia diafragmática. Un factor externo determinado no existe, sin embargo está descrito la exposición a algunos teratógenos pudiesen ocasionar alguna alteración genética que nos pudiera presentar algún síntoma, pero per se de algo en específico, no. Pero en un tiempo se habló de la talidomida, que realmente son tantas las malformaciones que causa que en el ambiente obstétrico no se utiliza. Pero dado que la talidomida está comercializada nuevamente en estos momentos, entonces es importante siempre recordarle a las nuevas generaciones que la talidomida es un fármaco categorizado como X dentro de la clasificación de la FDA por todas las malformaciones que se pueden asociar a él. ¿Cuál sería la edad gestacional ideal en la cual uno puede hacer este diagnóstico ya definitivo? Y si existe alguna situación que nos pueda causar confusión en un momento dado que digamos, parece, pero lo tengo que confirmar. Sí, bueno, la edad gestacional va a depender mucho de la pericia del operador. Sí, porque ya en primer trimestre podemos evaluar el corazón, pero la curva de aprendizaje no es tan fácil, tan sencilla. También depende mucho de la ecogenicidad de la madre. Entonces, desde primer trimestre, cuando hacemos el morfológico de primer trimestre, podemos observar que existe alguna protrusión o alguna imagen anecoica, redondeada o alargada o ovalada que tiene relación con el tórax. Y bueno, comenzar la sospecha de esta patología. Ya más adelante, por supuesto, ya en el segundo trimestre precoz, ya es evidente, como fue en el caso de esta paciente. Entonces, básicamente va a depender mucho de la pericia del operador, de la curva de aprendizaje que tenga y del enfoque que le dé el médico que esté haciendo la ecografía a esta patología. También el tipo de ecógrafo que se esté utilizando, y en este caso es una paciente que tiene un sobrepeso. Entonces son causas que también nos alteran o nos dificultan en un momento dado el diagnóstico. ¿Qué otros elementos diagnósticos tenemos, aparte de identificar la cámara gástrica dentro del tórax relacionado con el corazón en este caso? Bueno, obviamente al subir todas las estructuras de la cavidad abdominal a la cavidad torácica hay una movilización de esa posición normal del corazón, dependiendo del lado de la hernia, si es derecha o izquierda, vamos a tener una levocardia o una dextrocardia, que es una lateralización de la silueta cardíaca a la derecha o a la izquierda, en dependencia del lado donde se esté ocasionando la hernia, principalmente. Y por supuesto, depende de cuál es el contenido herniado, porque por ejemplo, en las hernias donde solamente se evidencia cámara gástrica e intestino, tal vez no hayan tantas alteraciones ecocardiográficas, pero ya en una derecha, donde si hay herniación de la silueta hepática, por ejemplo, sí nos va a ocasionar no solamente la lateralización del corazón, sino tener ya alteración en el funcionamiento, porque va a haber una compresión de la silueta cardíaca y pues obviamente alteración en su función. Perfecto. ¿La mayoría son izquierdas o derechas? La mayoría son izquierdas, afortunadamente, porque son las de mejor pronóstico, entre comillas. Cuando el doctor leyó la historia, nos habló de que había un índice pulmón-cabeza. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es uno de los ratios o índices que están disponibles para tener o saber el pronóstico de esta patología
en lo que va de embarazo. Y el pronóstico va dado por la hipoplasia pulmonar, porque si tenemos una herniación hacia el tórax, corazoncito del feto va siempre a intentar crecer según la edad estacional. Sin embargo, el tejido pulmonar va a ceder espacio y ese espacio que cede es el que se está evaluando en el índice. Estamos evaluando el riesgo de hipoplasia pulmonar en el feto. Entonces, esto nos da un pronóstico de la patología en el momento de hacerlo para estar preparados ya para el nacimiento. Igual también el pronóstico en terapia fetal es básicamente utilizado para saber si tenemos una terapia fetal que tiene buen efecto sobre el feto o no. Hay otros ratios, otros índices, pero el más sencillo es el pulmón-cabeza y es uno de los más sensibles para predecir el buen o mal pronóstico que tiene el feto al nacer. El pronóstico del feto al nacer en términos generales, independientemente de lo que estemos importando en una unidad que no sea especializada. No, es bastante pobre el pronóstico porque no solamente se necesita hacer el diagnóstico temprano, nacer en un lugar preparado, sino que además el servicio de neonatología aquí es clave, tenga intervencionismo fetal o no, porque son fetos, bueno, recién nacidos ya en este caso, que requieren una oxigenación especial, requieren una presión especial, pueden utilizar unos equipos o no para poder hacer el soporte ventilatorio y además son recién nacidos que pasan tiempos muy prolongados en terapia, porque una vez que ya la cirugía pediátrica repare el defecto de la hernia, se opere y vaya evolucionando, no va a casa. Permanece con ventilación mecánica por mucho tiempo hasta que pueda ser capaz de respirar por él mismo. Entonces, sin duda, tiene que ser una unidad de neonatología altamente especializada para poder recibir este tipo de casos. Tenemos algo que ofrecerle a estos fetos desde el punto de vista quirúrgico en estas etapas tempranas. ¿Fetal? Sí. Sí, hay terapia fetal en este momento. Tiene algunas limitantes que no solamente ocurren en Venezuela, sino también en el resto del mundo, sobre todo en el área de Latinoamérica. Básicamente lo que hace la terapia fetal en el caso de la hernia diafragmática es que a través del fetoscopio, la terapia se llama feto, porque es, por las siglas en inglés, pero es básicamente intubación endotraqueal, endoluminal, a través del fetoscopio. Con esto se busca, a través del fetoscopio, que es introducir un puerto con una cámara a través de la barriga de la madre, poder intubar al feto, buscar la boca, buscar intubar al feto y al encontrar la tráquea introducir un balón y ese balón que es milimétrico se insufla de aire para que ocluya la tráquea. Al ocluir la tráquea lo que se busca es buscar desarrollo pulmonar, buscar que el pulmón que está más hipoplásico, que está más chiquito, acumule secreciones para que lo permita crecer y su presión interna pueda combatir con toda la presión externa que está teniendo a través de la hernia y posteriormente, al momento de la resolución quirúrgica de la paciente, que es o sea, la resolución del embarazo, hay que volver a hacer el procedimiento para volver a intubar al feto y en este caso desinflar el balón para que éste pueda nacer. Hay algunos grupos que no hacen este procedimiento, esta segunda intervención, sino que hacen lo que hacemos también en patologías gastrointestinales, de pared abdominal, que es intubar al feto apenas nazca para poder quitar el balón al momento del nacimiento. Sin embargo, los resultados no han sido tan favorables y se prefiere hacer la segunda intervención. Lo que indica la tecnología es que probablemente ya dentro de muy poco tengamos disponible un balón que pueda desinflarse a través de ondas electromagnéticas, como las de la resonancia, por ejemplo, y esto no involucre una segunda intervención, como una segunda entrada a cavidad amniótica, entonces nos aligeraría un poquito tanto en costos como mejoraría el pronóstico de la paciente. Bueno, y aquí nos cabe el orgullo de que uno de los pioneros en esta terapia es Rubén Quintero, un médico venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela, que realizó estos primeros estudios en ovejas y en corderos, y bueno, ahorita lo tenemos a disposición en el humano, así que Rubén Quintero fue alumno mío, así que sí. Tiene además Sí, ese plus. sí, fue alumno mío y ahijado mío. Entonces, mucho orgullo con que los médicos venezolanos se destaquen en eso. En esta paciente además tenemos otras situaciones. ¿Cómo va a ser el pronóstico de o sea, ahorita, ya ustedes la están recibiendo en etapa tardía, 35 semanas. Estamos esperando más bien que alcance madurez
entre comillas, para poder proceder a interrumpir el embarazo. El doctor Eduardo en su presentación nos decía qué vamos a hacer con esta paciente, cómo vamos a interrumpir el embarazo, por qué vía se interrumpe el embarazo y cuál va a ser el pronóstico. Son fáciles las preguntas, pero Sí. no. Bueno, realmente lo que se ha realizado hasta la fecha es el seguimiento del pronóstico del feto. Hasta el momento nos ha dado de buen pronóstico porque solo hay producción de estómago y parte intestinal, más nada. No involucra el hígado, sin embargo, el hígado fetal. Sin embargo, debemos siempre tener en cuenta que el pronóstico siempre es ominoso, es un pronóstico que no es tan bueno, sobre todo en nuestros países. Lo que sí debemos hacer es tratar de mejorar lo más que se pueda ese pronóstico que en teoría no es tan bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo? Inicialmente desde nuestra parte, el seguimiento ecográfico fundamental. La paciente la vemos bastante seguido por varios especialistas, sobre todo en medicina materno-fetal. Y además de eso, se realiza la conexión hospitalaria con servicios de cirugía pediátrica y de terapia intensiva neonatal. Realmente, como yo siempre digo, el embarazo o la gestación de la embarazada, la gestación en sí, realmente no es el problema, porque nosotros ya hicimos el diagnóstico, ya lo tenemos, lo que debemos hacer es el seguimiento y la resolución. El detalle viene después, y ese después es lo que hay que prepararse para evitar las complicaciones propias de esta patología. Entonces, bueno, se hizo el contacto ya con terapia intensiva neonatal, se hizo la presentación del caso con cirugía pediátrica para el manejo de sus servicios. Cuando se debe interrumpir, lo menor posible que se aleje de la prematuridad o lo que nos pueda complicar mucho más el embarazo. Y la prematuridad en nuestro país sabemos que es la mayor complicación que pudiéramos tener. Entonces, lo más cercano al término, incluso por encima del término, muchísimo mejor. Esperar entre las 38 y 39 semanas es lo indicado en este caso. De hecho, una de las cosas en el plan es ingresar a la paciente desde las 37 semanas, porque la literatura refiere que el trabajo de parto en una paciente primigesta, que es un tanto más largo, donde vamos a tener un feto que ya tiene a nivel torácico un órgano intraabdominal, un compromiso, lo ideal es hacerlo vía cesárea. Sin embargo, si está en trabajo de parto y no llega la paciente, tampoco vamos a decir, mira, no, tiene que ser obligatoriamente vía cesárea. Pero lo ideal es que sea vía cesárea. ¿Pero lo dejarías entonces dejar entrar en trabajo de parto? No, por eso se ingresó se plantea ingresarlo de las 37 semanas para mantener el... Claro, pero entonces, a ver, lo ideal es fijar una fecha para hacer una cesárea elegida. Claro, en obstetricia uno no sabe cuándo se dispara un mecanismo No, y la de trabajo paciente de parto. en este contexto tiene un domicilio lejano. No, claro. Entonces, dificulta transporte, o sea, no añadir más demora, sino, bueno, prever lo que pueda pasar e ingresarla, pero ciertamente, en lo que desencadena el trabajo de parto, inmediatamente emergencia, Es correcto. si no se deja hospitalizado. Y se presenta de emergencia, hacen una cesárea de emergencia, el tiempo que transcurre entre el nacimiento y que pediatría quirúrgica o cirugía pediátrica pueda resolver el caso, mínimo, ¿cuánto tendría que ser como para...? Eso va a depender de las condiciones en las que nazca este recién nacido. Una vez que esté estable, si por ejemplo planteamos hacerlo después del término y logra estar estable y logra tener una buena ventilación, cirugía pediátrica puede intervenir inclusive en las primeras 24 horas. Pero no debería pasar más allá de las 72 horas la corrección del defecto para poder irle dando chance a ese pulmón a ver si va a responder después de la cirugía. Lo que sí es importante aquí es que el terapia intensiva o el manejo pediátrico esté en cuenta del caso. Por eso, sí. Estos recién nacidos ameritan intubación endotraqueal al nacer, lo antes posible. Porque en el caso de que no se realice, la presión abdominal es mayor al nacer, después del nacimiento. Y ya cuando un recién nacido
tiene llanto fuerte, la presión es muchísimo mayor. Entonces va a produrirse por el defecto mucho más contenido y va a complicar mucho más todo lo que estamos viendo intraabdominal. No debería llorar, de hecho. Se lo debería llorar. Sería ideal dar una anestesia general en este caso para que se retire un poco la llore en el momento de No es hacerlo. una indicación hacerlo porque más bien vamos a ocasionar una depresión respiratoria que probablemente sea iatrogénica en este caso, pero con hacer, si estamos ante un neonatólogo que tenga pericia para intubar recién nacido al momento del nacimiento, no hay ningún problema. Hay algunas literaturas inclusive que describen hacer una intubación tipo EXIT, como en los casos de corrección de gastroenteritis, que es intubarlo antes de cortar el cordón de la mamá para evitar este llanto pues, espontáneo de los recién nacidos, pero no es indicativo hacer una anestesia general. ¿Estaban indicados o haberle colocado esteroides en modulación pulmonar a esta paciente a las 24 semanas? Sí, además tomando en cuenta que ella tiene un riesgo de hipoplasia pulmonar, tiene un riesgo de menor desarrollo de surfactante o menor producción de surfactante, de per se por tener unos pulmones hipoplásicos a causa de la hernia diafragmática y que estamos ante la presencia, como dijo Romer, que tenemos una amenaza de parto inminente. Ciertamente 34 semanas es como nuestro punto de corte, pero podemos jugar mucho dependiendo de específicamente el caso de la paciente, cuándo ponerla y si es necesario no poner un refuerzo posterior a los 14 días, hacer un segundo curso de esteroides en dependencia de la resolución de esta paciente. Pero sin duda es un parto que pudiese ser inminente en cualquier momento. Ajá, pero pudiéramos haber indicado los esteroides un poco antes de las 34 semanas. Sí se pudieron haber indicado antes, pero si teníamos o si hubiésemos tenido alguna indicación de que se iba a tener que resolver la paciente antes de este periodo. De alguna indicación, por ejemplo, en este no es nuestro caso de nuestra paciente, pero alguna paciente que haya tenido un proceso infeccioso, una hospitalización, una amenaza de parto o algo que nos haya indicado que íbamos a tener una interrupción de ese embarazo en esos próximos 7 días. En vista que no la tuvimos y que ya nos estamos acercando al final del tercer trimestre, pues no es descabellado pensar colocar estos esteroides a las 24 semanas y ver inclusive si a pesar, acercándonos a las 37, hacer un segundo curso, y esto tiene un poquito más de importancia en nuestro medio, sabiendo que, como dijo Romer, nuestro límite de prematuridad no son 34 semanas, sino al menos en prácticamente todos los hospitales del país, ya es casi 37 semanas el límite de prematuridad, entonces mayor beneficio con estos fetos, pues se le brinda, si son 2 cursos de maduración pulmonar, pues son 2 cursos de maduración pulmonar. Con relación a la peristalsia renal, ¿qué podemos hacer en este caso? No, bueno, esto a nivel fetal, realmente lo que debemos ver es que no progrese la dilatación pílica en los riñones del feto. De hecho, en las últimas evaluaciones de la paciente estaba por debajo del punto de corte, considerando ya que tiene 35 semanas. Esto básicamente hay que seguirlo. Post nacimiento, digamos que el problema principal es el tema diafragmático, la hernia, pero esto tiene que seguirlo un urólogo pediátrico. Sin embargo, el problema creo que deberíamos centrarlo en la hernia, y esto solamente si produce síntomas, porque en la literatura nos indica que, y la experiencia nos indica que cuando se resuelve desde las 33 semanas por debajo del punto de corte, nos olvidamos de eso, a menos que estén sintomáticos desde el punto de vista urinario. Más allá de la parte fenotípica y de lo que se puede encontrar en este niño al nacer, ¿estaría indicado hacerle pruebas genéticas después que al nacer? Sí, es que toda malformación como esta debe llevar consigo una evaluación tanto en el embarazo como en el nacimiento. Siempre. Porque hay muchos factores, más allá de los cromosómicos genéticos, que son tantos que quizás tienen algo que ver y no se descubre porque no se evalúa. Entonces eso siempre tiene que evaluarse postnatalmente, siempre debe haber una consulta con un genetista, especialista en el área, para determinar causas genéticas o cromosómicas de esta alteración. Entonces esta señora ya se le resuelve el embarazo, todo bien, el niño va evolucionando bien, y ella le pregunta a sus médicos, en este caso a ustedes, y para el próximo embarazo solo me da mucho miedo que esto me repita. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, en dependencia, como dijo Romer, siempre tenemos que ir agarrados de la mano de una consejería genética que tiene que ser prenatal y postnatal. En dependencia de la causa de que se determine de esa hernia diafragmática,
si es un síndrome genético o estamos pensando en un síndrome genético, dependiendo del síndrome, sí tiene una tasa de recurrencia que va a depender en dependencia del síndrome que nos encontremos. Sin embargo, si es una hernia diafragmática aislada, que no tiene ninguna asociación ni genética ni cromosómica, la tasa de recurrencia es bastante baja. Por eso que es importante que las mamás siempre nos preguntan, pero ¿para qué, por ejemplo, si este no es candidato a terapia fetal o si mi bebé le va a tener un mal pronóstico, qué me sirve a mí tener un estudio cromosómico o un estudio genético? Me va a servir para poder darte la respuesta en este próximo embarazo de, mira, tienes que cuidarte porque tu tasa de recurrencia por este síndrome genético es mucho mayor a que si es una patología aislada. No, además que en este caso particular tenemos dos marcadores que son adicionales y más allá de la dilatación pielica, que puede ser a veces uno la encuentra en muchos fetos y termina siendo totalmente normal. Tenemos la hernia diafragmática, pero tenemos la periumbilical. Y la relación con trisomía 18 es muy cercana de estos marcadores. Entonces, hay que estar bien pendientes y ser muy acuciosos en la evaluación, tanto prenatal como postnatal. Y vamos, no se demostró que haya ningún problema genético en este caso. Y con este antecedente, ¿en un siguiente embarazo te indicaron una amniocentesis? Depende, porque la amniocentesis siempre va a estar condicionada según los hallazgos que tengamos ecográficamente. Sin embargo, la amniocentesis tiene muchas indicaciones, entre ellas el deseo materno de hacerlo. Exacto. Entonces, si ella quiere realizar una amniocentesis, ¿por qué no? Claro. Sí, precisamente la pregunta viene por eso, porque muchas veces algunos obstetras ceden a hacer una amniocentesis más que porque no es el no conocer los marcadores ecográficos ni el peso que puede tener en un momento dado, sino por la angustia y la presión materna. Entonces... Es que sí, hay muchos padres que deciden hacerla simplemente por un marcador ligero o un marcador menor, como por ejemplo la dilatación piélica a los 20, 25 años, que uno la evalúa y dice, mira, esto hay un gran porcentaje de que sea totalmente normal. Sin embargo, si tú la quieres hacer, no le vamos a decir que no, porque es una de las indicaciones formales del cariotipo fetal mediante amniocentesis, el deseo materno de realizar, así como el ADN fetal en sangre materna. Eso es lo que iba para allá. Recordar también que tenemos en esta era 2024, pues tenemos la oportunidad no solamente de hacer un procedimiento invasivo, sino también de hacer procedimientos que no lo sean, como el ADN fetal en sangre materna, que por supuesto es simplemente una muestra de la mamá y se puede evaluar el cariotipo. Tiene cierta tasa de falsos positivos y falsos negativos, y que si esto llegase a darnos un resultado adverso, tendríamos que terminar en una amniocentesis, pero al menos su tasa de falsos positivos es mucho menor, por lo tanto los padres podrían quedarse tranquilos. Era la limitante que en el contexto de Latinoamérica no lo cubren los seguros médicos y suele tener un costo elevado, pero es una opción que deberían manejar los padres, que tal vez si es solamente hacer un estudio de cariotipo para quedarnos tranquilos por preocupación materna, pues pudiese ser una opción para evitar este procedimiento invasivo. Y nunca, a pesar de un ADN fetal en sangre materna, dejar de evaluar ecográficamente el feto. Porque en nuestro medio es muy común que hacemos un ADN fetal en sangre materna, listo, nos vemos a las 39 semanas. Es lo que hablábamos, hay síndromes genéticos que no lo contempla el cariotipo. Exacto. Yo quisiera preguntarle al doctor Eduardo Taipe si tiene alguna pregunta, si sus dudas han sido aclaradas. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? No, ninguna pregunta. Las dudas han sido aclaradas. Bueno, perfecto. Entonces, ¿algún comentario antes de comenzar la didáctica? Bueno, en este caso, realmente es importante que el médico obstetra o el médico general en su medio, al evidenciar esta patología o simplemente al evaluar o sospechar ecográficamente que no estamos bien o estamos viendo algo fuera de la normalidad, pedir ayuda. Eso en todos los protocolos, en todo el entorno médico, el pedir ayuda es una de los parámetros que utilizamos para tener un manejo correcto de muchas de las patologías a nivel obstétrico con las que trabajamos. Así que ese es el mensaje. Ese es el mensaje, y una de las cosas más importantes que debe quedar claro
de esta teleclínica. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a la doctora Estefanía Robles Trota, quien nos va a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Ok, bueno, vamos entonces a recapitular todo lo que hemos hablado en la didáctica, básicamente todas las preguntas que hemos conversado con la doctora Toro, vamos entonces a exponerlas aquí. Ok, bueno, hablando entonces de la hernia diafragmática, la conocemos como un defecto, básicamente en el diafragma, que va a permitir que todos los órganos de la cavidad abdominal, como lo son el estómago, el intestino y el hígado, se vayan a desplazar hacia la cavidad torácica. La incidencia varía según los autores que leamos, pero básicamente es bastante baja, uno entre cada 24.000 gestaciones, algunos entre 1 por cada 30.000 gestaciones, pero ciertamente es una incidencia bastante baja y representa el 8% de las malformaciones congénitas mayores. Pero ¿por qué ocurre la hernia diafragmática? La hernia diafragmática ocurre principalmente porque hay un defecto embriológico. Este defecto embriológico ocurre por una mala fusión o una fusión incompleta de estas cavidades corporales cuando se están comenzando a formar. Inicialmente, en la semana 4 de gestación aproximadamente, se forman o aparecen lo que son las cavidades pleuroperitoneales, para posteriormente en la semana 7 de gestación aparecer lo que es la cavidad del septum transverso, y ya en la semana 10 estas cavidades se fusionan y forman entonces lo que conocemos como el diafragma. ¿Por qué no se fusionan? Puede haber una interrupción en esta migración celular entre las membranas pleuroperitoneales y la membrana del septum transverso. Puede que sí se fusionen, pero existe una fusión incompleta, o por la exposición a algún teratógeno, como mencionamos antes. Una vez fusionadas estas membranas, comienza a ocurrir apoptosis o degeneración celular anormal, y entonces se haga pues una herniación o una mala integración de estas células de tanto el septum transverso como las membranas pleuroperitoneales. Hay dos tipos de hernia diafragmática. Antes de comentarla, fíjense que está la imagen de la izquierda, que es la diagramación que acabo de poner acerca de la unión o la fusión de las membranas pleuroperitoneales y el septum transverso, y cómo está el diafragma formado, como lo conocemos muscularmente, del lado derecho, que es básicamente pues ese tapizado y esa división de la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Hay dos tipos de hernia diafragmática, como lo mencioné, dividirla en dos grandes grupos, como es la derecha y la izquierda, la de Guadalec y la de Morgani, dependiendo de si la queremos con nombre de autor o no. La izquierda es la más frecuente y afortunadamente la que tiene mejor pronóstico, porque pues, como se mencionó antes, lo que vamos a herniar es la cavidad torácica, es básicamente cavidad abdominal y algunos intestinos, mientras que si la hernia es derecha o anterior, como lo mencionan también algunos autores, sí, pues vamos a tener no solamente movilización de la cámara gástrica y el intestino, sino que también hay herniación del hígado, que es un órgano macizo bastante grande, que nos va a empeorar el pronóstico porque va a ocasionar mayor hipoplasia pulmonar. En cuanto a la asociación de la hernia diafragmática con diferentes síndromes genéticos y cromosómicos, fíjense que en cuanto a las malformaciones asociadas, puede llegar inclusive hasta un 35% asociado a otras malformaciones cardíacas y principalmente síndromes genéticos, que está el de Fins y el de Pallister-Killian, que son los más encontrados, y teniendo casi un 10 a 15% de trisomías o defectos cromosómicos en orden de frecuencia, trisomía 18, 13 y 21, que pudiesen estar asociadas a la hernia diafragmática. Y es por esto que es importantísimo que las evaluaciones ecográficas estén a cargo de un médico especialista en medicina materno-fetal o perinatología, para que pueda determinar cualquier otra asociación, ya que esto va a ser clave pues, para el pronóstico de este feto. El diagnóstico es principalmente por imágenes, inicialmente ultrasonido. Lo que tenemos para a la mano es un recurso diario, es un recurso económico y es de fácil obtención, porque con el ultrasonido podemos ver en edades tan tempranas como iniciando el segundo trimestre, con mucha pericia, terminando el primer trimestre, la presencia de órganos abdominales en la cavidad torácica. Vamos a evidenciar un evidente desplazamiento del corazón hacia el lado del tórax contralateral a la hernia que se esté presentando en este caso, y vamos a evidenciar un volumen pulmonar reducido. También se puede hacer estudios como resonancia magnética después del segundo trimestre para poder tal vez determinar de forma más específica los órganos que están herniados. Sin embargo, el ultrasonido sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de este tipo de patologías.
Aquí quise traerles como la evolución o la diferente caracterización de la imagen desde lo normal hasta una hernia diafragmática habitual a una un poquito más grave, donde fíjense que la imagen que está del lado izquierdo se evidencia el corte axial del tórax fetal, donde evidenciamos el corazón mesocárdico o en la su posición habitual, con la punta del corazón mirando hacia la izquierda, con los dos siluetas pulmonares, derecha e izquierda, como está identificado en pantalla. Sin embargo, ya la imagen del medio, fíjense que ya esta silueta cardíaca se encuentra completamente desplazada hacia el lado izquierdo, teniendo entonces la cámara gástrica en esta posición y el pulmón completamente hipoplásico. Y ya en una hernia muchísimo más grave, con mucho peor pronóstico, por supuesto, podemos evidenciar también este corte axial de tórax fetal con el corazón completamente desplazado y no solamente con el estómago herniado, sino también el hígado, el intestino y un pulmón completamente, prácticamente hipoplásico, que es muy difícil de identificar en este caso. Marcadores pronósticos, tenemos dos grandes grupos, el índice pulmón-cabeza, como lo mencionamos, que es básicamente establecer una relación entre el diámetro o esa circunferencia cefálica que tiene este feto con los diámetros, los dos diámetros principales del pulmón contralateral a la hernia que se está encontrando. Esto nos va a dar un resultado que si es menor a 1, tiene muy mal pronóstico y muy poca sobrevida. Si se encuentra entre 1 y 1.4, aunque aumenta la sobrevida de este feto, es requerimiento prácticamente del 100% de que vaya a una terapia de respiración extracorpórea o terapia ECMO, como se conoce en algunos lugares, es decir, una terapia neonatal bastante específica, y más de 1.4 se habla que puede tener un buen pronóstico y una buena corrección postnatal de la hernia. Así como se conoce el pulmón-cabeza, también se utiliza el índice del pulmón-cabeza observado versus esperado, obtenido versus esperado, y es básicamente dependencia de la edad gestacional. Ya estos diámetros pulmonares están establecidos y podemos saber cuánto debería tener este bebé según su edad gestacional de diámetros pulmonares y cuánto tiene en este momento. El punto de corte tal vez sea 25%, se habla que justo entre 25 y 45% tiene una sobrevida, digamos, regular, con necesidad de ECMO y terapia respiratoria extracorpórea, pero más del 45% sin duda pudiese tener un mejor pronóstico. Existe terapia fetal para o tratar a estos recién nacidos, a estos fetos inúteros, básicamente por sus siglas en inglés se llama FETO, Fetoscopic Endoluminal Tracheal Occlusion, que básicamente es a través de un fetoscopio, como se puede ver en la imagen que está en la derecha, intubar al feto, lograr llegar a la tráquea de este feto para introducir un balón milimétrico que nos va a permitir ocluir, al insuflarlo, ocluir la tráquea. ¿Qué buscamos con ocluir la tráquea del bebé? Primero, ocasionar un mayor crecimiento pulmonar, porque al ocluir la tráquea se van a acumular las secreciones y va a aumentar el volumen de este pulmón y va a permitir que tenga una mejor maduración pulmonar, y básicamente el objetivo final, que es reducir la hipoplasia pulmonar, porque si tengo un pulmón que crece más, voy entonces a tener un pulmón menos hipoplásico y mejorarle la función postnatal. Por supuesto, como no, nada es perfecto, siempre hay limitantes en cuanto a los tratamientos, sobre todo de terapia fetal, y este es uno de los que tal vez tiene más puntos de declive. Primero, porque la curva de aprendizaje es gigante, hay que hacer mucha curva de aprendizaje con simulación. Intubar un feto no es fácil de un útero, hacerlo con simulación es complejo. Imagínense un feto pues, en vivo, es muchísimo mayor. Es necesario tener dos intervenciones, una para poder colocar el balón y una para poder extraer el balón. Esto aumenta los riesgos de morbimortalidad y de complicaciones, tanto maternas como fetales, y es un procedimiento que resulta ser costoso porque este Golbol solamente lo manufactura una empresa a nivel mundial y por lo tanto los costos son bastante elevados. Los costos de envío, sobre todo a nuestros países de la región, son bastante elevados, y necesitamos sin duda alguna un buen manejo neonatal, porque pues llegar hasta acá, ponerle un balón a un bebé, desinsuflar el balón y que no tenga un buen manejo neonatal es básicamente pues perder todo el trabajo que se hizo. Entonces es un trabajo en equipo que se necesita. Nosotros como Grupo de Medicina Fetal Venezuela nos tratamos de capacitar muchísimo en cada vez que podemos en simulación. Ahí estamos con el doctor Rogelio Cruz de Cirugía Fetal México, tratando de pues hacer nuestra curva de aprendizaje, pero sin duda alguna es un procedimiento que tiene sus talones de Aquiles, no solamente en Venezuela, sino en todos los países de la región. Este feto, una vez que nace, necesita un manejo
postnatal que sea especializado. Son fetos que no pueden tener ventilación con presión positiva, son fetos que no pueden tener ventilación a través de mascarillas de aire, por ejemplo, sino que tienen que tener los parámetros ventilatorios bastante específicos para esta patología. La imagen que ven a la derecha es una rayos X, no del bebé de este caso clínico, sino uno que tuvimos la oportunidad de resolver en nuestra institución hace un par de meses, donde fíjense que este es su rayos X inmediatamente al momento del nacimiento, y fíjense cómo la imagen pues radiopaca que se ve del lado izquierdo es la silueta cardíaca que está completamente pues, en lo que correspondería al ápice pulmonar de ese lugar. Son fetos que una vez que estén recién nacidos, que una vez que estén estables necesitan la corrección del defecto por parte de cirugía pediátrica, reparar pues esa abertura que está en el diafragma, que tienen una evolución muy lenta porque no van a salir perfectamente después de la cirugía, sino que deben permanecer en terapia por mucho más tiempo, y hay que tener un equipo interdisciplinario capaz de manejar las complicaciones, que principalmente son hipertensión pulmonar y pues el resto de infecciones a las que se puede enfrentar este recién nacido. Y ya para concluir, pues determinar que la hernia diafragmática congénita es una condición grave, pero que puede ser diagnosticada en etapas muy tempranas a través del ultrasonido, principalmente, herramienta que tenemos a la mano todos los días de nuestra vida, los que nos dedicamos al ultrasonido y al diagnóstico prenatal. Su detección temprana nos permite tener una buena consejería con los padres, una buena comunicación con servicios de terapia neonatal, de cirugía pediátrica y de medicina fetal en este caso, que existe la terapia fetal para pronósticos, para hernias diafragmáticas que tengan un pronóstico severo, que sepamos que no van a tener una buena evolución postnatal, pero que la conclusión que diría yo que es la más importante, que el enfoque interdisciplinario es la clave, que la intervención en equipo, un equipo especializado es 100% necesaria y que por supuesto necesitamos un seguimiento prenatal y postnatal que sea bastante riguroso para poder pues llevar a este feto a la mejor evolución que sea posible. Muchas gracias a usted, doctora Robles, por esta brillante resumen de lo que es la patología y la conducta a seguir en estos casos. ¿Alguno de ustedes tiene un comentario de cierre? No, de mi parte no, agradecerle la invitación nuevamente. Siempre estamos a la orden para este tipo de actividades y creo que vienen vacaciones. Bueno, mi comentario es primero con respecto al caso, que el diagnóstico prenatal. Diagnóstico prenatal, y diagnóstico prenatal es la clave, iniciar un control prenatal de forma temprana, ir a centros donde haya personal capacitado, siempre va a mejorar tanto el pronóstico perinatal como también la prevención de cualquier complicación materna, porque en este caso es hernia diafragmática, pero a través del control prenatal podemos prevenir prácticamente todas las patologías maternas y fetales que tengamos, y eso va a permitir que pues, los padres tengan una mejor evolución del embarazo y el bebé pues obviamente tenga una mejor evolución. Y nada, agradecerle la invitación acá, siempre pues, estamos aquí a la orden para discutir estas teleclínicas que son maravillosas. Muchas gracias a ustedes por su apoyo. Sí, tiene razón, doctora Mungaray. Estamos en un periodo de vacaciones hasta el mes de septiembre, así que nuestra próxima teleclínica será en el mes de octubre de este año. Le damos las gracias también a todo el equipo de SOS Telemedicina, a nuestros ingenieros, el profesor Luis Jacinto Fernández y la ingeniera María Dolores Fariñas por todo el apoyo que nos prestan aquí, así como a Sandra Spinetti del Departamento de Producción. Y bueno, nos vemos en octubre en una próxima teleclínica.